Buenos días, iglesia. Le invito a ponerse sobre sus pies. Dile al que está junto a usted, dile bienvenido, bienvenida a la casa de Dios. Señor Jesús, te damos gracias por tus misericordias, por tu fidelidad, por tu inmenso y tu perfecto amor que nunca falla. Hoy podemos declarar que tú te levantaste de la muerte, Señor, venciste la muerte y nos diste vida, vida eterna y vida abundancia en Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso. Vamos a declarar esto juntos, que Él se levantó y que Él vive. Cristo se ha exaltado en la
que vive y que nos dio vida a nosotros. Cuando pienso en tu adiós, canta mi corazón. ¿Cómo puedo darte gracias por lo que has hecho en mí? Por tu constante amor, te doy mi corazón. Tú me haces volver a vivir. Oh, tú me haces volver a vivir. Oh, este es el momento. Oh, todo transforma. Oh, tú me haces vivir. Dile, te alabo. Oh, te alabo. Cantemos todos juntos, vamos a celebrar. Su nombre exaltaremos y no nos detendrán. Por tu constante amor, te doy mi corazón. Solo tú, mi Dios, me haces volver a vivir. Dile, oh, tú me haces volver a vivir. Dilo fuerte. Oh, este es el momento. Oh, todo transformas. Oh, tú me haces vivir. Te alabo, te alabo. Ta, 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 ta. Vamos a declarar que solo eres bueno. Bueno es Dios, dilo. Bueno es Dios, 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 bueno es Dios. Haz tus palmas en esta mañana. Celebramos tu victoria, Jesús. Tu vida en nosotros. Levantamos nuestras voces en libertad. Oh, este es el momento. Oh, todo transforma. Oh, tú me haces libre. Te alabo, te alabo. Oh, este es el momento. Oh, todo transforma. Oh, tú me haces libre. Y dile, solo a ti te alabo. 1, 2, 3. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios. Bueno eres tú, Jesús. Nuestra alabanza a Jesús en esta mañana. Te aplaudimos, Señor. Declaramos que no hay nadie como tú, Jesús. Nombre sobre todo nombre. Es en tu nombre, Cristo, que tenemos la victoria. En tu nombre, Jesús. En tu nombre que tenemos libertad. Oh, Señor. Oh, 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 lucha por nosotros, a nuestro lado está, suya es la victoria.
victoria en la cruz del Calvario. Tú reinas. Historias de un Salvador. Él vino y se hizo hombre. En santidad se entregó por mis transgresiones. El mundo nunca conoció la imagen del Padre hasta que del cielo descendió. Rescate con y la tú eres digno, eres digno de adorar, eres digno, solo tú, eres digno de adorar, Jesús. Él no habló ni se quejó, murió por pecadores y mi futuro Él cambió al derramar su sangre. Y el enemigo se escondió el día en que venciste, pues el Rey de Reyes reclamó su trono para siempre. Digno, eres digno, eres digno de adorar, eres digno, eres digno de adorar, Jesús. Tú creaste mi vida, guardaste mis días, refugio y mi protección. Tú me sanas, me ayudas, tú quitas mis dudas, la gracia que me salvó. Y eres tú mi esperanza, mi roca y mi ancla, mi fuerza está en ti, Señor. Y tú moriste por mí y conmigo tú estás, Cristo. No hay nombre igual, solo Cristo. No hay nombre igual.
Gracias, Jesús. Gracias porque podemos levantar nuestras voces una vez más y declarar que es en tu nombre que tenemos victoria. Declarar que es por tu sangre que hemos sido transformados. Gracias porque venciste a la muerte. Gracias porque tomaste nuestro lugar. Gracias porque en ti nuestra vida es eterna y es totalmente diferente. Gracias, Señor, porque hoy nuestras cargas, nuestras luchas y toda adversidad te pertenecen. Y solo en ti, Señor, está nuestra fuente de vida. Mi esperanza. Declara su palabra que esta es casa de oración, así que yo le invito y le animo a que pueda levantar sus brazos como un niño a su padre. Decirle: Señor, coloco todo delante de ti. Todo lo que me preocupa, todo lo que me angustia, todo lo que me carga. Asimismo, Señor, mis esperanzas, mis sueños, mis anhelos, todos los proyectos, todo, Señor, está en tus manos. ¿A quién iré si solo tú tienes palabras de vida eterna, Jesús? Coloca tu vida en sus perfectas, en sus preciosas manos, en aquel que, conociendo nuestro pasado, presente y futuro, estuvo dispuesto a dar tal muestra de amor en la cruz. Aquel que sabe dar buenas cosas y aquel que nunca cambia. Dios proveedor, sanador. Bendice, Jesús, tus hijos. Bendice tu iglesia. Bendice esta casa, Señor. Escucha nuestra oración en esta mañana. Inclínala, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ha sido puesto todo delante de ti y te pedimos que abras los cielos. Llega a llover, Señor, tus bendiciones hasta que sobre y abunde sobre cada vida, sobre cada hogar, para que se puedan seguir abriendo y levantando más iglesias, más lugares donde se proclame tu palabra, para hacer luz, para hacer sal en medio de este mundo que tanto te necesita. Señor, que cuando los cielos sean abiertos y aun cuando tu bendición llegue en sobreabundancia, nuestra fe, Señor, nuestra visión no se distorsione, no se nuble nuestro juicio, sino que siempre sepamos que todo viene de ti y que todo es por ti y para ti, Señor. Bendice los diezmos, las ofrendas. Bendice tu casa, bendice tu iglesia, bendice tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes darle al Señor. Eres mi proveedor.
Teología 1. Inicio, sábado 29 de febrero, 5 de la tarde. Requisito, haber finalizado la Escuela de Enseñanza Bíblica. Para mayor información, acércate a nuestro stand. Nuevo Amanecer Ujieres. Convocatoria al ministerio. Requisito, haber realizado nuevo comienzo y madurez espiritual. Inscripciones a la salida en nuestro stand. Nuevo Amanecer Infantil. Convocatoria al ministerio. Requisito, haber realizado nuevo comienzo y madurez espiritual. Inscripciones en nuestro stand. Nuevo Amanecer Parejas. Te invitamos a nuestra reunión del próximo miércoles 4 de marzo a las 7:30 de la noche. Tendremos Nuevo Amanecer Infantil. Recuerda, hay un nuevo amanecer para nuestras vidas. Y quiero invitarle a abrir su Biblia en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos 24 y 25. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 24 y 25. El título que le puse a esta predicación es Cuando la circunstancia grita más fuerte que la fe. Diga conmigo esto: cuando la circunstancia grita más fuerte que la fe. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: algún tiempo después, Ben-Hadad, rey de Siria, movilizó todo su ejército para ir a Samaria y sitiarla. El sitio duró tanto tiempo que provocó un hambre terrible en la ciudad, a tal grado que una cabeza de asno llegó a costar 80 monedas de plata y un poco de algarroba 5. Padre, quiero darte gracias por tu palabra en esta mañana y pedirte, Señor, que hables a nuestros corazones. Señor, que tu Santo Espíritu traiga iluminación y entendimiento, una revelación especial, como lo haces cuando tú te revelas a un corazón, Señor, y pones lo que se necesita para que nuestras vidas puedan tomar decisiones correctas de acuerdo a tu voluntad. Queremos honrarte, Señor, queremos aprender a vivir de tu mano y realmente ser la clase de personas que podamos reflejar tu luz. Te pido por los que sufren, por los que están pasando circunstancias adversas, que coloques una nueva fuerza para poder levantarse y decidir luchar por lo que tú has confiado. En el nombre de Jesús. Amén. El pueblo de Israel una vez más estaba sufriendo las consecuencias de invocar a Dios y al mismo tiempo con sus acciones darle la espalda, adoptando una vida pagana, invocando a dioses extraños o dioses inventados. Israel en ese tiempo estaba siendo gobernada por un rey llamado Joram, hijo de Acab y de Jezabel, ¿cierto? Su padre había sido un rey apóstata casado con una mujer extranjera llamada Jezabel, que llevó al pueblo de Israel a sufrir muchísimo. Pero la historia de los reyes nos relata que este rey, Joram, era un rey más enfocado en hacer alianzas políticas con naciones paganas
para perpetuarse en el gobierno y no para depender de su Dios y sus mandatos, porque no había tomado en cuenta el pacto que Dios había hecho con su nación, ni tampoco tomaba en cuenta que Dios era quien lo había puesto en ese lugar. Segunda de Reyes 3, del 1 al 3, dice: Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. E hizo lo malo, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Esa mentalidad que heredó fue la que llevó a este rey a vivir en algo que se llama la apostasía. La apostasía es un día dejar de creer en lo que se había creído, dejar de creer en Dios y vivir una vida totalmente opuesta y en contra de ese Dios. Alguna vez escuché decir que el requisito fundamental para ser un apóstata es haber sido un creyente. Y vivió este rey en apostasía, tomando como legado, heredando lo que muchos años atrás el rey Jeroboam, el rey que había establecido como norma colocar ídolos en las fronteras del norte y del sur de Samaria, nombrando sacerdotes falsos y sin llamados para adorar a 2 becerros que había mandado a construir. Jeroboam fue aquella persona que se puso en nombre del pueblo a reclamar a Roboam, hijo de Salomón, cuando heredó el trono, y vino a reclamar de parte del pueblo diciéndole: por favor, ahora que tú eres rey, te pedimos que nos baje las cargas tan pesadas de impuestos que tenemos, que nos había colocado tu padre, porque Salomón, en toda esa suntuosidad, las 12 tribus, cada una de las tribus por mes tenía que sostener al palacio, al rey y todo lo que eso implicaba. Eso van a reclamar, se arma ahí una discusión, pasan unos días, el rey heredero hace volver a esta gente que estaba dirigida por Jeroboam, y el consejo de los jóvenes de este rey Roboam, sin experiencia, les dice: no, tenés que caerle con más fuerza. Y cuando reciben esa respuesta, ellos se van, y 10 tribus se fueron a vivir a Samaria, y comenzaron, ahí fue la división del reino. Entonces Jeroboam se levanta como rey, y con los años tiene que fabricar una manera de que la gente no se vuelva a su vida anterior y se mantenga en Samaria, y se fabrica un templo y una sucesión de formas religiosas y adoración falsa, y manda a construir 2 becerros de oro, colocándolo uno al norte y otro al sur de Samaria. Esa maniobra estratégica tenía la finalidad de hacer que el pueblo no tuviera que desplazarse y volver a Jerusalén para adorar al Dios verdadero en el templo original, porque eso corría el riesgo de que la gente se le disertara y se volviera al lugar de donde había salido. Entonces tenía que controlar, y la idea que se le ocurrió fue: no vayan a adorar al templo, colocamos unos becerros de oro, ¿cierto? La mentalidad que el pueblo de Israel tenía de cuando habían estado cautivos muchos años atrás en Egipto. Recuerda cuando en el Éxodo fue a buscar las tablas de la ley Moisés, y cuando baja el pueblo estaba danzando y habían construido un becerro de oro y le dijeron: estos son tus dioses que te sacaron de Egipto, ¿cierto? Esa mentalidad y esa tradición de religión pagana estaba dando vueltas en la mentalidad del pueblo de Israel a través de generaciones, ¿cierto? Entonces eso los lleva a vivir una dualidad, es como aquel que viene a la iglesia y se congrega acá, ¿cierto? Pero después casa a sus hijos en una iglesia católica, y trae una confusión. Eso es bastante frecuente, gente que está acá y adora a Cristo y lee la Biblia, pero después, ¿cierto?, se va a la procesión y prende las velitas, ¿cierto?
esa maniobra tenía la finalidad de hacer que el pueblo pudiera estar controlado. Entonces, Primera de Reyes capítulo 12, versículo 26, dice: y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matará a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿Cierto? Entonces, y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Y este fue parte del pecado que hereda Joram, entregarse a los pecados de su antecesor Jeroboam. ¿Entiendes? Esto fue algo que heredó. Entonces, por temor a que la gente se le desertara y volviera al reino que él mismo había dividido, estableció una herejía para controlar al pueblo, llevándolo a caer en esa apostasía. La gente adoraba 2 muñecos de oro en lugar de adorar al Dios verdadero. Esa falta de fidelidad a Dios los había llevado ahora a vivir una situación extrema. Israel se había convertido una vez más en el pueblo apóstata, sin respetar principios sobre el cual Dios les había advertido que les sucedería si le daban la espalda a sus mandatos y al pacto que Dios había hecho para vivir como pueblo escogido. Entonces ahora estaban viviendo unas consecuencias. La ciudad estaba sitiada por un ejército del rey de Siria, produciendo falta de recursos y víveres, no dejando salir ni entrar a nadie hasta que el pueblo llegara a debilitarse, se rindiera y se dejara conquistar, o moría de hambre y de sed dentro de su ciudad. O sea, ese era el método que se usaba en esos tiempos para tomar una ciudad y someterla a la fuerza conquistadora. Entonces las ciudades eran amuralladas y la gente miraba, era sitiada por un ejército enemigo, y se pasaban meses y todo el tiempo necesario el ejército acampando. Eran miles y miles de soldados, miles y miles de tiendas donde no podía salir nadie de su ciudad ni entrar. Y la gente iba padeciendo, se iba terminando el agua, se iba terminando la comida, no podía salir, no podía entrar nadie, hasta que el rey se rendía y quedaba toda la nación reducida y ser conquistada. Y esa era la consecuencia, es la consecuencia, mejor dicho, que se vive cuando uno deja de lado en la vida los principios de Dios. Dios parece quitar su mano y da lugar a que el enemigo mantenga sitiada la vida del creyente, atentando contra su fe. Aparecen pensamientos negativos, temores, intimidación en la mente. Las amenazas de ruina en algunos se vuelven cada vez más recurrentes, el temor a que falte, porque van pasando los días y como caminante empieza a venir la escasez. Falta esto, falta lo otro, ¿cierto? Antes comíamos solomito, ¿cierto? Ahora comemos boca chico, mañana lo que queda, ¿cierto? Oreja, bofe, ¿cierto? Lo que haya, hocico, ¿cierto? Butifarra, y cada vez van más para abajo, ¿cierto? Y parece que como que va oprimiendo, la escasez se viene acercando como un caminante, y al principio parece que no se ve, ¿cierto? Las amenazas de ruina entonces empiezan a aparecer en los pensamientos, y en muchos casos aún mucha gente no puede ver la victoria de Cristo en sus vidas porque el pecado sigue ganando la batalla de la mente. Entonces no existe un carácter decidido a luchar con las armas espirituales que son las que enseña a Dios a través de las Escrituras. Porque mire, cuando no hay un carácter para sostener los principios que Dios establece, con el paso de los días la gente comienza a pasar necesidades, pero antes de que aparezcan las necesidades físicas,
la necesidad que comienza uno a padecer sin darse cuenta es la falta de edificación y crecimiento en el plano espiritual. Entonces llega a producir una inestabilidad en las emociones hasta que no quedan fuerzas para luchar y todo se decide sin sabiduría y no hay valor ni fuerza para defender lo que a uno le pertenece. El pueblo de Samaria comienza a quedarse sin provisión. Escaseaba el agua, escaseaba la comida, y eso estaba haciendo que lentamente los habitantes de la ciudad fueran perdiendo las esperanzas, hasta llegar a un punto de tener que rendirse, como dije antes, y entregarse al enemigo. Y una vez más Dios los deja caer en manos de enemigos conquistadores, a causa de persistir en el pecado, de ser infieles al Dios que ellos decían amar. Y esa fue la actitud que los había llevado a toda la nación a vivir en semejante situación. La falta de una honesta y fiel adoración a Dios ahora los estaba llevando una vez más a la ruina. Todo por ser dirigidos por un gobierno apóstata, desleal a Dios y a sus principios. Todo eso los tenía confinados a que con el tiempo vivieran en la escasez extrema. La inmoralidad los había llevado a una derrota que estaba llegando lenta, pero era inminente. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 25, dice: el sitio duró tanto tiempo, dice, que provocó un hambre terrible en la ciudad, a tal grado que una cabeza de asno llegó a costar 80 monedas de plata y un poco de algarroba, 5. En otra versión dice un poco de estiércol de paloma, que era lo que se usaba como combustible para cocinar, pero la gente se lo terminaba comiendo por la tremenda escasez en que habían entrado. Porque mire, comer lo de mala calidad a un precio muy costoso es lo que se vuelve cotidiano cuando los pueblos son dirigidos por gobernantes inmorales y corruptos. Escasean los productos básicos para el diario vivir y eso provoca caos, provoca desesperación en la sociedad. Entonces aparecen robos, saqueos en lugar de provisión, violencia y hasta muertes innecesarias. La mano de Dios parece que se ha quitado, formándose revueltas, confusión, y hay una atmósfera de ruina en el ambiente. Dice la palabra que era tanto el hambre que un día el rey Joram recorría la muralla y escucha una voz, la voz de una mujer que le grita y le pide ayuda. Y Segunda de Reyes, capítulo 6, del 26 al 30, dice: un día, mientras el rey recorría la muralla, una mujer le gritó: «¡Sálvenos, su majestad!». «Si el Señor no te salva», respondió el rey, «¿de dónde voy a sacar yo comida para salvarte? ¿Del granero? ¿Del lagar? ¿Qué te pasa?». Ella se quejó: «Esta mujer me propuso que le entregara a mi hijo para que nos lo comiéramos hoy y que mañana nos comeríamos el de ella. Pues bien, cocinamos a mi hijo y nos lo comimos, pero al día siguiente, cuando le pedí que entregara a su hijo para que nos lo comiéramos, resulta que ya lo había escondido». Al oír la queja de la mujer, el rey se rasgó las vestiduras. Luego reanudó su recorrido por la muralla y la gente pudo ver que bajo su túnica real iba vestido de luto. Mire, Dios le había advertido que esto que les estaba pasando les iría a suceder si se entregaban a la apostasía, cuando ellos fueran libres y vivieran en abundancia. Ellos tenían que saber esto porque estaba en las Escrituras. Moisés, muchísimos años antes, escribió lo siguiente, Deuteronomio capítulo 49 al 54, y dijo: «Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entienda, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni los rebaños de tus ovejas hasta destruirte». Si tú no cumples con tu parte y tú me das la espalda, esto va a sucederte, pueblo mío, le dijo.
Pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Eso estaba escrito. El pueblo de Dios ahora había llegado a una degradación tal que practicaba el canibalismo. O sea, no nos podemos imaginar eso, ¿cierto? Es muy difícil de imaginar eso. De ese calibre era la situación. No sé si podrá alguno alcanzar a imaginarse, pero lo que Dios había advertido muchos años atrás a través de Moisés, ahora se estaba cumpliendo. Ahora todo estaba perdido. Samaria estaba sitiada por los sirios, la gente practicaba el canibalismo para sobrevivir. Cada minuto que pasaba, la situación se tornaba más desesperante y esto es lo más tremendo. Nadie era capaz de hacer nada. Diga esto conmigo. Nadie era capaz de hacer nada. Y cuando nadie es capaz de hacer nada para salir de una situación, lo único que se espera en la vida es la derrota. Lo único que se espera es conformarse con un camino descendente que lleva a las personas a un destino opuesto al propósito de Dios para su vida. Vivir se les había hecho muy costoso, el enemigo los tenía sitiados, detenidos, sin provisión y sin esperanza. Porque las circunstancias en la vida gritaron más fuertes que su fe. Y cuando las circunstancias superan a tu fe, es cuando viene la derrota. Porque Dios no nos llamó para vivir bajo las circunstancias. Dios nos llamó para superar y vivir por encima de las circunstancias, porque nuestro Dios es el Dios de las circunstancias. La actitud correcta con las decisiones correctas en la vida nos llevarán siempre a vivir por encima de cualquier circunstancia. Es más, la circunstancia servirá como una oportunidad para mejorar y para crecer. Segunda de Corintios 4, 17 y 18. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son, ¿qué? Eternas. Su gloria vendrá sobre nuestras vidas y caerá con un peso que derribará toda circunstancia adversa que atenta contra el plan de Dios para nuestras vidas. Y ahí es donde Dios se glorifica y donde Dios es exaltado y donde nosotros podemos decir, Señor, gracias hasta por los problemas y las circunstancias por las que pude haber pasado, porque me demuestran una vez más que tú eres mi Dios y si tú estás conmigo, nadie puede contra mí. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero tenemos que aprender a vivir bajo sus principios eternos, que nos darán la capacidad para superar lo temporal en la vida. Vuelvo a repetir eso. Tenemos que aprender a vivir bajo sus principios eternos, porque eso es lo que nos da la capacidad para superar lo temporal que nos pueda estar pasando. Porque cuando esos principios no son respetados ni son puestos a funcionar en el diario vivir, no hay fuerzas, se pierde la visión y no hay carácter para vencer las circunstancias que atentan contra la vida que Dios nos da. Por más rey que uno pueda hacer o por más logros que se puedan alcanzar a conseguir, el peso de la adversidad será más fuerte que el peso del carácter para permanecer firme en tu convicción si los principios de Dios no están escritos en tu mente y en tu corazón. Uno de los problemas más grandes que uno tiene o que uno se enfrenta cuando resuelve o tiene que buscar una solución a un problema, una circunstancia por la que pasa una persona, una pareja, una familia, un hombre, una mujer, es que muchas personas pretenden alcanzar los beneficios y se justifican en cómo están viviendo poniendo sobre la otra persona la excusa de que yo hago todo bien, pero la otra persona hace todo mal. Eso es tan común, se llama desplazamiento. Por eso la vida cristiana consiste en depender de lo que la palabra de Dios enseña y moverse cada uno de acuerdo a la dirección que dé la palabra de vida.
Samaria estaba sitiada, el hambre y la desesperación se habían instalado en la gente y el problema es que su rey no era capaz de hacer nada. Segunda de Reyes capítulo 6, 30 y 31. Dice, cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos al pasar por el muro y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. El cilicio era una ropa que se ponía a una persona cuando estaba en depresión, en oprobio, viviendo una desgracia. Es una ropa que es de piel de cabra muy áspera que produce mucho escozor. Cuando se ponían eso es que una persona estaba muy mal. El rey estaba vestido con esa ropa, la gente pudo ver, y cuando se rasga las vestiduras y ver por debajo eso, y dijo, así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Josafat, queda libre hoy. Escuche esto, todo lo que estaba padeciendo Israel hacía poquito tiempo, el profeta Eliseo le había advertido de parte de Dios lo que le sucedería a Israel si no obedecía sus mandatos. Hacía poco el profeta fue enviado a decirle a este rey lo que iría a suceder a su pueblo si seguían viviendo de esa manera. Y entonces, ¿qué hizo el rey? El rey hizo exactamente lo que hacen los reyes negativos: echarle la culpa de sus desdichas y sus derrotas al hombre de Dios. En lugar de confrontar su realidad con tantas malas decisiones tomadas a lo largo de su labor como gobernante, en lugar de mirarse a la luz de lo que Dios manda de acuerdo al lugar que Dios mismo le había dado en el pueblo, él buscó las salidas de los reyes derrotados. ¿Cuáles son? Le echa la culpa de toda su desdicha y el fracaso al hombre de Dios. Para el rey lo que sucedía era culpa del profeta de Eliseo. A mí me va así. Yo, ¿sabes qué? Me voy a ir a otra iglesia porque acá me va así porque en esa iglesia. No, me va así por ahí el pastor. Vamos a otro lado que va a ir mejor. El problema no era su apostasía, el problema no era su conducta inmoral y corrompida por el pecado. El problema no era la desobediencia a los principios de Dios en la toma de decisiones ni de su deslealtad a quien lo había escogido como rey. No. Para Joram, igual que para los Jorames de estos tiempos, la falta de responsabilidad no significa nada en su sistema pensante de vivir. La honestidad y la falta de responsabilidad, la deshonestidad y la falta de responsabilidad en el rol que Dios le había dado, era la consecuencia de lo que estaba viviendo, de su desdicha y corrompida perspectiva. Pero para él, para Joram, parecía que eso no tenía importancia. Para el rey lo que había dicho el profeta es lo que le dio mala vibra. La inconstancia y el doble ánimo en la vida cristiana siempre serán un motivo de trazar un retrasado destino, sin responsabilidad y sin sabiduría para resolver las circunstancias adversas de la vida. La inestabilidad emocional produce falta de conocimiento de Dios, provocando ignorancia espiritual, que llevarán a la persona a caer en una esclavitud gobernada por el pecado, que muchas veces es sin retorno. Pero por cada rey que se detiene, el Señor siempre levantará un leproso que se mueve. Diga esto, por favor. Por cada rey que se detiene, el Señor siempre levantará un leproso que se mueve. Y cuando un leproso se mueve, Dios puede usarlo para hacer milagros y transformar toda una situación. ¿Cuántos pueden decir amén? Capítulo 7 de Segunda de Reyes, versículos 3 y 4. Ese día, 4 hombres que padecían lepra se hallaban a la entrada de la ciudad. ¿Qué ganaremos o qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte?, se dijeron unos a otros. No ganamos nada con entrar en la ciudad. Allí nos moriremos de hambre con todos los demás. Pero si nos quedamos aquí nos sucederá lo mismo. Vayamos pues al campamento de los sirios para rendirnos. Y si nos perdonan la vida, viviremos. Y si nos matan, igual,
de todas maneras moriremos. Versículos 5 al 7, ahí es Segunda de Reyes 7. Al anochecer se pusieron en camino, pero cuando llegaron a las afueras del campamento sirio, ya no había nadie allí. Y era que el Señor había confundido a los sirios, haciéndoles oír ruido de carros de combate y de caballería como si fueran un ejército. Entonces se dijeron unos a otros: seguro que el rey de Israel ha contratado a los reyes de hititas y egipcios para atacarnos. Por lo tanto emprendieron la fuga al anochecer, abandonando tiendas de campaña, caballos y asnos. Dejaron el campamento tal como estaba para escapar y salvarse. ¿Entiende lo que pasó? Los 4 leprosos iban caminando y el ejército multitudinario empezó a escuchar ruidos como de carro de guerra y se dijeron: estos contrataron a los egipcios, estos contrataron a los hititas y van a venir y nos van a hacer percha, como decimos en Argentina. Huyamos, y dejaron todo como estaba, y dejaron riqueza, dejaron ropa, dejaron bienes, dejaron todo, salieron huyendo y corrieron por su vida. Ahora, la pregunta es, esto fue un milagro tremendo, ¿cierto? Fue algo muy difícil de entender. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios no usó al rey o a su ejército para esa acción y defender hacia su pueblo? ¿Por qué no fue así? ¿Por qué Dios usó 4 desechables leprosos para liberar a su nación? ¿Por qué usó eso? Bueno, una de las causas, y creo que es algo muy importante, está en algo que se llama la identidad. Diga por favor esto, la identidad. La identidad. Los leprosos sabían muy bien quiénes eran. Ellos sabían que no tenían opción, que de todo modo morirían. Entonces se dispusieron a andar. Ellos aceptaron su verdadera condición y eso, en lugar de ser una limitante que los llevara a vivir el resto de sus días lamentándose, se convirtió en un motivo para buscar una salida. La aceptación de su condición hizo que la enfermedad se convirtiera en una oportunidad que les dio valor ahora para moverse. Dios siempre prospera a aquella persona que busca una solución y a aquellos que no se dejan vencer por la adversidad. El problema es que muchos queremos resolver nuestras adversidades y soluciones, pero no asumimos nuestra verdadera condición. No asumimos lo que nos corresponde y no asumimos verdaderamente quiénes somos. Esa gente sabían que eran desechables, sabían que eran despreciables, sabían que tenían una enfermedad mortal, sabían que no tenían chance. Sabían que la gente no iba a creer en absolutamente nada de ellos. Pasaron a ser ni siquiera de segunda categoría, no tenían importancia en la vida. La muerte inminente era lo que vendría sobre ellos. Ellos no dijeron, bueno, nosotros somos tal y cual cosa, o mirá mi posición, cómo yo tengo que estar viviendo esto. Ellos sabían exactamente quiénes eran. Segunda de Reyes 7:8, cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento, entraron en una de las tiendas de campaña. Después de comer y beber, se llevaron de allí plata, oro y ropa y fueron a esconderlo todo. Luego entraron en otra tienda y también de allí tomaron varios objetos y los escondieron. Mire, Dios usó a estos 4 hombres y los recompensó porque se movieron en medio de una condición deplorable. Ellos habían sido confinados a vivir sus vidas fuera de sus seres queridos. La enfermedad de la lepra los había convertido en personas rechazadas y despreciadas por esa condición. Todo lo que alguna vez pudieron haber alcanzado a obtener sus vidas habían quedado en el olvido. No había posición, no había estatus, no había éxito que les sirviera, no había dinero en la vida para que pudieran volver a ser personas respetadas y poder vivir entre su comunidad. Ellos conocían muy bien lo que significaba el rechazo. Pero ahora Dios los había usado para espantar a un ejército multitudinario. Todas las riquezas y la abundancia que había dejado el ejército sirio en el campamento ahora era de ellos. Comieron, se saciaron y escondieron el botín. Pero en medio de la celebración y de la abundancia, algo sucedió en sus conciencias. Dile que está solo, algo sucedió en sus conciencias.
en el medio de todo eso. Segunda de Reyes 7, versículo 9. Entonces se dijeron unos a otros, esto no está bien, no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer. Si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Vayamos ahora mismo y demos aviso. Mire, aunque ellos habían sido rechazados por su condición de leprosos, aunque ellos debieran pasar el resto de su vida lejos de los que amaban, confinados a dormir a la intemperie, si alguien se acercaba, mire, la humillación era tan grande y era tan fuerte que ellos mismos tenían que gritar por lo que la ley decía, inmundo, inmundo, soy un inmundo, y nadie se podía acercar por causa del contagio. Ahora, ¿qué había adentro de esas 4 personas para tomar una decisión semejante? Miren, no estamos dando a conocer, es días de buenas noticias, no las estamos dando a conocer. Yo me pongo a pensar, ¿se imagina si el rey hubiera llegado al campamento? El rey Don Joram. ¿Se imagina si habría llegado alguien de la nobleza? ¿Y se había encontrado con todos esos tesoros? ¿Qué habría hecho? Seguro hubiera comprado dólares o euros y se los hubiera llevado para afuera, no sé. ¿Usted cree que lo habría repartido con el pueblo? No sé quién, no soy nadie para juzgar. Y la Biblia no especifica. Lo que especifica es que 4 leprosos llegaron a ese lugar. Aunque ellos habían sido rechazados por su condición de leprosos, aunque ellos debieran pasar el resto de su vida lejos de los que amaban, confinados a dormir a la intemperie, a pesar de todo ellos podían haber dicho, la gente nos rechaza, pero Dios nos trajo la bendición. A mí no me importa, Dios a mí me bendice. Aleluya. Hay mucha gente así, hay mucha gente que después de pasar al otro lado y cree que ya tiene, como dicen en Argentina, la vaca atada, y ya pasamos al otro lado, estamos bien. Dios me bendice, yo estoy bien, estoy en la voluntad de Dios, me va bárbaro, conseguí carro, casa, beca, novia muda, suegra que vive lejos. Aleluya, y tengo un buen pasar. ¿Qué problema hay? Ellos podían haber dicho, tenemos comida, tenemos riqueza, tenemos vestido que nos cubre, vamos a vivir la vida que nos merecemos, Dios nos ha bendecido, podemos ir a donde nos plazca, ya no hay escasez, hay provisión, tenemos de sobra todo lo que nos hace falta hasta que se termine esta historia nuestra aquí en la tierra. Pero no, ellos hicieron algo que no está muy de moda en estos tiempos. Dijeron, hoy es un día de buena noticia, muchachos. Y nosotros no lo estamos dando a conocer. Ellos habían podido quedarse con la bendición de Dios y guardarla, como tantos lo hacen, que piensan y se conforman con la provisión que Dios les da y esconden la riqueza cuando Dios los prospera y no la comparten con nadie. Cuando están en necesidad, se humillan como los leprosos, pero cuando Dios los prospera, viven y se sienten como el rey Joram. Y cuando son sitiados por el enemigo con esa mentalidad, no saben qué hacer, porque no hay fuerza, no hay valor para enfrentar la situación y no hacen nada por nadie. Le dan gracias a Dios cuando tienen y viven pensando que están en la voluntad de Dios porque Dios les ha prosperado. Porque para ellos la vida en Cristo significa casa, carro, beca, vacaciones buenas, gastando poco y teniendo mucho. Ahora, no está mal prosperar, no está mal mejorar económicamente. Lo que está mal es no darle a Dios lo que es de Dios cuando los prospera y no compartir las buenas noticias con nadie. Las buenas noticias en el original, en el griego, las buenas noticias, ¿sabe lo que significa? ¿Sabe cuál es la palabra? Evangelio. La palabra evangelio significa las buenas noticias. Ellos tenían que llevar las buenas noticias. Lo que significaría para nosotros proclamar el Evangelio de Jesucristo más allá de nuestra condición. Dígale que está a su lado, más allá de nuestra condición. No te hace falta ser nadie, no te hace falta tener nada, no te hace falta sentirte ni más ni menos que nadie. Estos 4 leprosos rechazados
oliendo feo, sacándolos del lado, fueron los instrumentos que Dios utilizó para salvar a toda su nación. Los leprosos no podían aceptar que mientras ellos estaban saciados y provistos de todo lo que se necesita en esta tierra, para pensar como piensa una persona sin Cristo, que con eso uno es feliz, ellos pensaron, nuestras familias, los hermanos de nuestro pueblo y toda la gente de Israel se está destruyendo a sí misma y están muriendo miserablemente. No es justo que nosotros pensemos que Dios solo nos bendice a nosotros y no vayamos a compartir esta nueva con nadie. Israel, como tantos hoy, no sabían que Dios los había hecho libres ya, que el enemigo había huido y que ya podían salir, y que también Dios había dado riquezas y alimento y provisión, y que todo lo que les había quitado a punta de amenazas, presionándolos y sitiándolos para hacerlos esclavos, para conquistar la ciudad, ahora por un milagro de Dios, todo les sería devuelto. La ruina que había caído sobre ellos por darle la espalda a Dios había llegado lentamente como un caminante y los estaba oprimiendo hasta devastarlos. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo llegaron a esa situación? Muy fácil. Pensaron que lo tenían todo porque habían sido bendecidos, porque tenían su propia tierra, porque las cosechas eran buenas, porque tenían recursos. Y cuando empezaron a vivir y a caminar de esa manera, empezaron a decir, Dios nos bendice. ¿Y qué fue lo que sucedió? Empezaron a perder todo lo espiritual y necesario para sostenerse y darse cuenta que en la misericordia y en la gracia de Dios, el dueño de todas las cosas era quien los había prosperado. Y ellos pensaban que iban ganando, pero iban perdiendo. Y así es la vida de tanta gente, que cuando pasa por la vida y circunstancias se agarra del Señor, abraza a Cristo, camina, se involucra, quiere hacer algo, pero después cuando pasa al otro lado, ya cree que la hizo y algo empieza a suceder. Ya no importa lo que le pase a la gente, ya no importa si lo que yo tengo puede ser bendición para ellos. Me interesa que Dios me bendiga, porque yo estoy bien, porque el Señor me ha bendecido. Ahora había pasado toda esa crisis y todo eso, pero ellos todavía no lo sabían. Cuando el rey se queda quieto porque lo superan las circunstancias de la vida, Dios levantará un leproso que esté dispuesto a moverse para salir de la adversidad, siempre. Por eso, cuando el profeta Samuel fue a buscar el rey que Dios le había dicho a la casa de Isaí, porque había derribado a un rey malo como Saúl, y le dijo, vas a ir a la casa de Isaí, porque entre sus hijos está el varón conforme a mi corazón que hará todo lo que yo quiera. Y ese será rey de mi nación, y será el rey más extraordinario que jamás tuvo mi pueblo. Y 1 Samuel 16:7, Dios le advierte al profeta, y Jehová dice, respondió a Samuel, no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. La gente estaba viendo unos desechables, malolientes, con la carne putrefacta, rechazándolos en la vida. Pero Dios estaba viendo el corazón. Por más reyes que podamos creernos en la vida, por más virtudes que podamos tener para destacarnos sobre otras personas, si no se activa la fe en la palabra de Dios para obedecerla, la condición de reyes o la ventaja que te pueda dar la vida poniéndote en lugares de privilegio,
por el talento, las capacidades que te lleven al éxito o a la abundancia, eso no significará nada. Porque la falta de valor para enfrentar las circunstancias cuando lleguen las adversidades, no las vas a poder superar con títulos ni coronas personales que te hagan sentir el rey o la reina de tu pueblo. Antes todo eso se convertirá en un obstáculo para darte la victoria y para libertar a los tuyos, porque los logros y esas coronas que te hacen sentir importante serán en ti una limitante para tener un verdadero compromiso de vida con el Señor y con su pueblo, y sobre todo allí cuando nadie te ve. Y si es necesario, tendrás que pasar por situaciones donde el enemigo será un instrumento de Dios para que aprendas a depender de tu Señor. Si cuando falten las coronas y venga la escasez, te vas a sentir desmoronar y vas a perder las fuerzas para luchar, es porque tu vida no se apoyó en el fundamento correcto. Y lo único que necesitas para volver al propósito original es colocar tu fe en el cimiento correcto en tu vida. Por eso 1 Corintios capítulo 3, versículos del 11 al 13, Pablo dijo lo siguiente: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Versículos 12 y 13. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si tu vida está cimentada y puesta tu mentalidad, tu forma de pensar y todos los principios del Señor a través de Jesucristo, entonces cuando vengan las pruebas, eso servirá como oportunidad, te purificará, te ayudará a crecer y saldrá más brillante que el oro. A más fuego, a más temperatura, el oro empieza a ser más puro y es de una calidad mucho más elevada. Pero si lo que hay es escoria y son aleaciones, cuando el fuego comienza a probar, eso no queda nada porque el fuego lo destruye. El fuego o purifica o destruye. Y las circunstancias en la vida, cuando la fe está puesta en Jesucristo, entonces purifica. Pero cuando la fe no está puesta en Cristo, destruye todos los argumentos, todos los sueños y todos los avales. Y hoy puede ser que no te des cuenta, pero llegarán los días, vendrá el tiempo como caminante y un día te darás cuenta que vas a querer salir y no vas a poder porque tu mentalidad, porque tu vida estará sitiada y estará amarrada, y cuando tú quieras darte cuenta de que las cosas cambiaron, te vas a dar cuenta que nada puede cambiar, porque nada puede cambiar, porque tu mentalidad no ha sido cambiada. Si tú no vuelves al fundamento, si tú no vuelves al lugar donde Dios te levantó, si tú no vuelves al lugar donde Dios te salvó y no caes en cuenta que tú, por más rey o por más reina que te creas, el Señor sigue pensando de cada uno de nosotros que nuestros corazones son los que deben brillar y no tanto lo externo, sino lo interno. Si Él lava lo de adentro, somos joyas preciosas. Si Él lava lo de afuera, lo de adentro, eso hiede y es lo que Dios no puede usar. Por eso nosotros tenemos que entender, esos 4 leprosos por ahí rechazados, esos 4 leprosos que parecían que no eran nada, en las manos de Dios eran mucho y pudieron librar a un pueblo pecador y apóstata por su gracia y su misericordia, sacarlos una vez más al otro lado y cumplir con la promesa de Dios que dijo: no te dejaré ni te desampararé. Aunque voy a disciplinarte como un padre disciplina por amor a sus hijos, para sacarte más precioso, más fuerte que el oro, iglesia mía, y darás gloria y brillarás con la luz de Jesucristo, para que toda la humanidad pueda ver que Jesucristo es el Señor. No podemos quedarnos con que Dios nos prospera, creyendo que vivimos en bendición, guardándonos la bendición, sintiendo que ya hicimos nuestra parte. Tenemos que salir a dar la buena noticia. Tenemos que compartir lo bueno que Dios nos ha dado. Tenemos que entender que cuando Dios nos bendice es para que vayamos y llevemos buenas noticias a otros. Tenemos que compartir la bendición porque Dios nos dijo: te bendeciré para que seas bendición. Te bendeciré y serás bendición.
Es que en esa iglesia no hay amor. Entonces agarra el amor que tienes y dalo. Es que en esa iglesia no hay misericordia. Empezá a ejercer la misericordia. Es que en esa iglesia no hay comprensión. Empezá a comprender a la gente. Dios usó a los leprosos porque sus corazones eran corazones dispuestos a moverse, y no pensaron en su condición, porque tenían todos los argumentos y derechos. No, me duele acá, ay, me duele acá, atún, y se le cae una oreja. Sí, esa enfermedad era terrible, se caía la carne a pedazos. Y es algo tremendo. Hoy esa enfermedad se controla y se puede curar, pero en ese tiempo era muerte segura. Solo un milagro podía salvar a la gente. Pero solo esa gente era la única que podía darle a las riquezas el lugar que deben ocupar las riquezas en la vida. Ellos sabían que ni el oro, ni la plata, ni el vestido o la comida podían devolverle la vida que ellos estaban perdiendo a causa de la enfermedad. Entonces se dispusieron a hacer lo correcto. Usaron las riquezas de este mundo para llevar bendición y buenas noticias a la gente. El rey Joram, a pesar de su cobardía y de su corrupción, ahora tenía la oportunidad de experimentar la misericordia y la compasión que Dios derramó a través de 4 leprosos sobre todo el pueblo. Y entonces vinimos a decirte, Rey, ahora somos libres todos y podemos volver a salir y entrar con libertad, porque Cristo nos permitió llegar a ese lugar, y todas esas riquezas se convierten en provisión y en bendición, no solo para nosotros, sino para toda nuestra nación. ¿Sabe lo que hizo el rey Joram? Si lee un poco más, dijo, eso no es verdad. Seguro ustedes los contrató el enemigo para que vengan, y entonces cuando vayamos nosotros, tenga para que lleve, para que guarde y para que tome. Y no les creyeron. Tuvo que mandar. Claro que fue un milagro tan grande que era difícil de comprender. Tuvo que mandar unos veedores, miraron qué pasó. Y efectivamente, queremos compartirlo contigo, Rey, y con todo el pueblo, porque hoy es día de buenas noticias. ¿Sabe? Jesucristo nos hizo libres, venció al enemigo, venció la muerte, nos perdonó el pecado y nos dio una nueva oportunidad. Nosotros somos como esos leprosos, debemos correr el riesgo, aunque muchos puedan rechazar el mensaje, la buena noticia, tenemos que llevar ese mensaje a un mundo que está sitiado por el enemigo. Porque tiene sitiado al matrimonio, tiene sitiada la juventud, tiene sitiada la familia, presionando poco a poco, llevando a la escasez y a la ruina moral, a la creación de Dios. Nuestros jóvenes se están sucumbiendo, se los está tragando el enemigo, las drogas, el alcohol, los niños, la promiscuidad, la perversidad que hoy se manifiesta y se mueve. Algunos dicen, ¿y yo qué puedo hacer ahí? ¿Y yo qué tengo para hacer? ¿Qué tengo para hacer? Mucho tienes para hacer. Mucho. Empieza a llevar el mensaje, empieza a hablar de Cristo, empieza a llevar a gente a tu congregación, empieza a involucrarte. ¿Tienes problema en algún área? ¿Tienes problema en algún área de tu vida? Sí. ¿En donde me congrego me pueden ayudar? Sí. Tengo problemas en el matrimonio, hay un grupo de parejas. Tengo problemas con los jóvenes, hay un equipo de pastores que trabaja con jóvenes. Tengo problemas como hombre, hay un grupo de hombres que trabajan. Hay algo que se puede hacer, pero muévete de donde estás. Muévete de donde estás. Uno conoce infinidad de gente con N cantidad de problemas en su vida, pero no son capaces de venir a compartir y decir, ¿por qué? Porque todavía guardan la postura de rey. Todo bien, todo bien. Y después cuando llegan a casa, todo mal, todo mal. Los 4 leprosos aceptaron su condición. Tenemos problemas, vamos a morir. Pero vamos a movernos. Y eso fue lo que los sacó al otro lado. Vivimos en un mundo sitiado por un enemigo que oprime, amenaza. Sentimos la necesidad de ser aceptados, admirados y respetados. Y eso nos está llevando a consumirnos unos a otros, tratando de llenar los vacíos que no se pueden llenar con cosas de este mundo.
El rey Joram llevó a toda su nación a la ruina por querer perpetuarse en un gobierno, estableciendo reyes y mandatos que obligan al pueblo a ser deshonesto con Dios. Dios tuvo que humillar a Israel hasta lo más bajo por causa de no aferrarse a Dios y pretender aferrarse a un sistema de gobierno corrupto. Si Joram no hubiera hecho caso a la palabra de Dios, hoy el universo lo recordaría como un rey honroso, promovido, como un rey aprobado por Dios. Pero lo perdió todo por querer aferrarse a su posición. Y esa es la situación que vive mucha gente, que un día con Cristo en el corazón, lo que sea, aquí voy, cabeceo un marrano, voy a donde sea, hacía lo que sea, pero hoy, aferrados, agarrados así, no suelta a nadie de lo que tienen, porque a eso le llaman bendición de Dios. Y puede ser que sea una bendición de Dios, pero esa no es el centro de todo, esa es una añadidura. El reino de Dios y su justicia es lo que tenemos que buscar. Esa es una añadidura. Cuando tú te agarras de las añadiduras, es cuando si el Señor te mueve y tienes que pasar por una circunstancia difícil, no vas a tener donde agarrarte. Y entonces ahí es donde viene la ruina, ahí es donde viene la destrucción. ¿Por qué? Porque estás apoyada en tu vida, en el cimiento equivocado. Tu posición social, tu economía, tu prestigio o todo lo que tú puedas haber logrado. En el momento en que venga una prueba verdadera del Señor sobre tu vida, que no se va a poder comprar ni con oro, ni con plata, ni con una chapa, ni con una palanca de alguien que te pueda ayudar, es donde quedarás desarmado. Y si tú no tienes una mentalidad de leproso para moverte, entonces la mentalidad de Joram es la que te llevará a la ruina. Y cuando te pregunten qué se puede hacer, tú dirás, no puedo hacer nada porque ni siquiera puedo hacer algo por mí. No te aferres a nada de este mundo, obedece a su palabra, predica y comparte la buena nueva, deja que el Señor hable por ti, aprende de nuestro Señor y Maestro, acepta tu verdadera condición y aprende a deleitarte en su palabra. Dígale esto que está a su lado, aprende a deleitarte en su palabra. No él, hoy el día de la mañana y, que leí algo, me voy, listo. A los 5 minutos te preguntan, ¿qué leíste? No te acordás. No sabes lo que leíste. Porque no es un requisito leer la palabra de Dios. Es una necesidad para que hable a mi corazón y me ayude a enfocarme correctamente en su propósito. Salmo 37, versículo del 4 al 9. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¿Cuántos pueden decir amén? Por eso no podemos aferrarnos a nada en este mundo. Y eso es la actitud que tenían esos leprosos. En este mundo no queda nada para nosotros, no queda mucho. Por eso debemos aprender a vivir como Cristo. Él es nuestro modelo a seguir. Y por eso tenemos que aprender de Él. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Y con esto estoy terminando. Pablo le dijo a la gente de Filipos, desde una cárcel escribió, desde una circunstancia, desde una adversidad. Estaba preso en una cárcel y le escribe esto a una congregación. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sabe por qué fue eso? Porque siendo igual a Dios, no estimó el ser Dios como cosa que aferrarse, y se despojó de toda su investidura, se despojó de todo su poder sobrenatural y se bajó hasta el nivel de criatura siendo creador. Y por cuanto obedeció, Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? No te aferres a nada en este mundo. No te creas mejor que nadie. Solamente cuando tengas eso precioso y entiendas lo que Dios te ha dado, y de lo que Dios te ha dado, tú puedas honrar a tu Dios con lo que te dio. Lleva las buenas noticias. Despójate de tus vestiduras, de tu posición. Entiende que Dios no tiene preferidos. Dios tiene hijos que le obedecen o no le obedecen. Pero Jesucristo dio la vida por todos. Algunos podemos estar pasando un momento más power. Otros podemos estar pasando momentos más low. Es que, perdonen mi léxico, ¿no? Pero Dios nos amó a todos y nos ama de tal manera, y que todo momento y en todo tiempo y cada aflicción y que cada circunstancia en nuestra vida no debería ser causal de abandonar la fe, sino de afirmarla y enfrentarla con la fe, porque las cosas pasarán. Todo pasa, todo pasa. Le decía a unos amigos que vinieron y hace poco menos de un año se quedó sin trabajo, estaba todo mal y estamos en la olla pirula, 12 de la noche, llorando algunos y decía, esto va a pasar, te vas a reír, esto va a pasar. Seguí caminando con el Señor de la misma manera, seguí dando al Señor de la misma manera, de tus talentos, lo mejor, sé la clase de persona que Dios quiere que sea. Esto va a pasar, y algunos de la familia lloraban y decían, no, ¿qué va a hacer? No, va a pasar. Y ya pasó. Hoy ya no tienen carro, tienen camioneta. Hoy ya no viajan en tren, viajan en avión. Cantan la de Charly García. No voy en tren, voy en avión. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque lo temporal pasa. Pero ellos abrazaron lo eterno, despojándose de lo temporal. Y eso los llevó a pasar al otro lado y seguir diciendo, hoy es día de buenas noticias. Predicamos a Jesús resucitado y Él es nuestra salvación. Póngase de pie, por favor. Yo no sé por dónde estará pasando su vida hoy. Yo no sé por dónde puede estar pasando tu mente, tu corazón. Pero sí sé una cosa. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Padre, yo quiero darte gracias y quiero pedirte, Señor, que pongas una disposición para poder avanzar y salir, Señor,
de ese lugar de dolor, de ese lugar que parece amenazarnos y que dice no vas a poder, no vas a salir, sigue siendo lo mismo, nunca va a haber nada mejor para ti, y todas esas mentiras que el enemigo inocula en la mente. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que hoy, Señor, nos ayudes a tomar una decisión y a movernos, porque tú necesitas que nosotros nos movamos. La fe es moverse, la fe es acción, la fe es creer a lo que tú dices y ir en la dirección donde tú nos dices que debemos ir. Y aunque nada podamos ver, aunque nada podamos entender, tú tienes algo mejor para nosotros, porque después de la mayor oscuridad y la tiniebla más intensa de la noche, significa que pronto viene un nuevo amanecer, y todo lo temporal pasa, pero lo eterno es lo que permanece. Señor, yo te pido que hoy haya decisiones poderosas, Señor, de personas que quieran entregar su vida a ti. Que hoy sea el día donde tú dices, voy a volver a casa, voy a volver a esos tiempos, voy a volver a esos momentos, voy a volver a enamorarme, Señor. Quiero tomar esa decisión. Ayúdame, por favor, Señor. Las circunstancias, las situaciones, la desconfianza, Señor, el engaño, la traición que he sentido, Señor, de seres queridos, de personas, quizá me he llevado a vivir así. Pero hoy quiero salir de todo eso y quiero de una vez por todas, Señor, correr hacia ti, volver al tiempo donde tú, Señor, hablabas, donde yo escuchaba, donde no se podía entender si las lágrimas de alegría eran de alegría o de arrepentimiento o de gozo, pero lo que sí sé es que algo pasaba dentro de mí. Sentía que me limpiaba, sentía que me sanaba, y es lo que hoy, Señor, te pido que sientan los corazones en hay un nuevo amanecer. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú te muevas, que tú pongas lo nuevo, que traiga reconciliación, que traiga sanidad, que traiga restauración, pero sobre todo que traiga la provisión espiritual para formar una mentalidad y un carácter vencedor ante todo lo que pueda ver y suceder en esta vida. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Gracias. Creo en ti, oh Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que estás haciendo hoy en mí, en mí. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, si eres el lugar de tu presencia y has descender poder a los que estamos aquí. Dile, creo en ti, oh Jesús, en lo que harás.